Continuamos con La Tarde, fin de semana. Regresamos con Carmen Yorlet, esposa del sargento Miguel Antonio Parra, una de las 38 personas que han perdido la vida durante estas protestas que iniciaron el pasado 12 de febrero en el estado Táchira y que se extendieron por varios estados o municipios del país. Señora Carmen, ¿su esposo conversaba con usted cuando llegaba de cumplir misiones, de estar precisamente, por ejemplo, haciendo este tipo de trabajos, custodiando para quitar barricadas, reprimir, entre comillas, algunas manifestaciones? ¿Qué le contaba incluso sobre lo que hacía, pero también sobre cuál era la posición de los militares al momento de recibir órdenes y qué tipo de órdenes recibía? Bueno, cuando él llegaba, o a veces que conversábamos, me decía, yo le decía, ajá, mi amor, pero tú tienes que cuidarte, tú tienes que estar pendiente, ¿qué es lo que tú haces? Entonces dice, no, nosotros salimos sin armamento, salimos con armas solo de perdigones plásticos para en caso de que nos ataquen nosotros podernos defender. Prácticamente siempre decía que estaban solamente ahí, les exigían o les pedían a las personas que estaban ahí que bueno, que levantaran sus barricadas, pero que no hicieran ningún tipo de agresión y que se estuvieran tranquilos. Es más, cuando él conoce a Lulú, que él por lo menos él era una persona que no era agresiva, o sea, en este caso ellos decían que no, ellos tenían la orden de no atacar a las personas, que solamente estaban ahí para evitar que hubieran saqueos, que hubieran problemas, pero ellos no tenían orden de agredir a las personas que estuvieran ahí. Eso era lo que él me contaba cuando llegaba. Pero las imágenes que vemos mientras usted habla de algunas eventualidades que ha tenido la Guardia Nacional con manifestantes de la oposición, diría todo lo contrario. Se ven personas allí siendo agredidas por efectivos de la Guardia, guardias disparando hacia los edificios, bombas lacrimógenas, sacando gente de las casas, incluso también la Policía Nacional. Tal vez es una contradicción dentro de lo que podía o quería decir su esposo, o es que habían organismos, digamos, dentro de la Fuerza Armada que recibían órdenes distintas a otras. Pues eso es lo que yo también me imagino, porque solamente no lo digo yo, lo dicen las personas que estuvieron en esas barricadas. Es más, Miguel, como todos le decían, bueno, a Miguel conoció en el mes y medio que estuvo en Mérida, conoció muchas personas ahí en las barricadas, se hizo amigo, los invitaba a comer, pero no entiendo, yo le decía, pero amor, yo no, ¿por qué no entiendo? Dice, cónchale, a nosotros, esa es la orden que nosotros tenemos, no agredir a las personas, pero no sé qué pasa a nivel central ni a nivel de otros estados, no entiendo por qué en algunos estados la Guardia Nacional agrede a las personas, están, como dice, custodiando a veces a estos motorizados que no saben. Mira, te digo sinceramente, mi esposo me dijo que él no sabía quiénes eran ellos, que no sabían quiénes eran. Entonces, no sé si es, como te digo, también hay otra cosa. En la viña del Señor hay de todo. Habemos malos y habemos buenos. Y hay mucha Guardia Nacional buena, muchos. Pero no sé qué es lo que está pasando. Nosotros estamos, como dice, no sabemos a veces ni qué creer, porque realmente ayer me vino una señora que vino al velorio, y ella vive en San Cristóbal, en la parte alta de San Cristóbal. Dijo que habían como 10 autobuses fules de personas que no eran del Estado, pero como siempre, pues ella ni lograba, una señora ya de edad aproximadamente como de 60 años. Y dice que esta persona vio muchísima gente que no era del Estado, hicieron saqueos, o sea, destruir cosas, partir vidrios, o sea, destruyendo la ciudad para que le echen la culpa a los fascistas, a como nos han bautizado, fascistas. Cuando yo te digo a ti, y todo el mundo lo sabe, ¿cómo es posible que un muchacho, un estudiante, va a tener un arma de largo alcance que vale más de 300,000 bolívares, y ese no tiene ni para el pasaje? Es más, mi esposo tenía un arma, una pistola, en la cual él la había comprado hace como 2 años. Él para todos lados salía con esa pistola. Él podría salir sin ropa, como se dice popularmente, pero él sin la pistola no salía.
Cuando nosotros voy a buscar a mi esposo a Mérida, donde ya estaba fallecido, esta pistola no apareció por ningún lado. He llamado a la teniente que me atendió, he llamado al destacamento de Mérida y nadie sabe qué pasó con la pistola. Normalmente, él me decía que él no usaba pistola cuando iba o sea, que él no podía pues usar su pistola personal y él siempre la dejaba en el carro para ir a trabajar. Era para su protección, solamente siempre la tenía en el carro. Y la pistola desapareció. Tan sencillo como eso. He preguntado y he preguntado, le he preguntado al uno, le he preguntado al otro y nadie sabe. Desapareció así como desaparecer un corta uñas. Ahora, Entonces, señora Carmen, en su caso, en estas conversaciones usted ha dicho, yo soy opositora. Su esposo, además de ser militar, y que en Venezuela existe la posibilidad de que los militares tengan participación, no como candidatos, pero sí para ejercer su derecho al voto en la política, ¿él era opositor o era chavista? mi amor, él era un guardia nacional. Él era un guardia nacional de los antiguos. Él ni era chavista, ni era opositor. Él donde oía hablar de política, lo que no estaba de acuerdo era con tanta injusticia. Yo le decía, amor, no tengo harina. Yo estuve casi 15 días sin harina, no tenía leche, no tenía aceite, como todos los venezolanos. A veces mis compañeras de trabajo me decían, ay, pero tú tendrás de todo en tu casa. Yo le dije, no tengo, tenía que cocinar plátanos para hacer arepa de plátano, porque no tenía, no porque no tengo dinero, sino porque no tengo dónde conseguir. Y yo te digo, bueno, todavía no me ha tocado ir a humillarme, de verdad, porque para mí eso es una humillación, de que yo tenga que ir a un supermercado, a una bodega, estar 4 horas parada, no puedo, o sea, no tengo esa dignidad para hacer eso. También debe ser porque yo no tengo niños pequeños y si a lo mejor nosotros tenemos aquí en el estado y San Juan de Colón más de un año que no llegaba leche. Llegaron no sé cuántas toneladas de leche, donde todo Colón se volvió loco yendo a comprar leche y eso amanecían para comprar 1 kilito de leche. Pero yo me dediqué o sea, yo no puedo hacer eso, de verdad. De paso, yo tengo una lesión en una rodilla desde hace 2 años, me operaron, yo no puedo estar tampoco parada. Y así pudiera estarlo, no lo haría. De verdad que no, porque como dicen, ay, que la Cuarta República, pero la Cuarta República fue la mejor república que yo viví. Yo compraba 10 litros de azúcar, 10 litros de aceite, compraba 10 kilos de azúcar, compraba 10 kilos de harina. Compraba todo lo que quería, iba a una agencia y miraba, ay, ¿cuál carro puedo escoger? Ay, no, este color no me gusta. Claro, cuando eso no lo podía comprar porque no tenía el dinero, pero por lo menos uno iba y miraba el carro que a uno le quisiera, que uno pensaría, no, dentro de 3 años me lo podré comprar. Ahora tú por lo menos te dicen, no, que este carro vale 500,000 bolívares y tú dices, bueno, voy a ahorrarlo. Cuando tú tienes la plata ya el carro vale 1 millón. Ahora, señora Carmen, ese descontento que usted tiene... era un descontento también que podía tener su esposo, era un descontento incluso que él dijera en la casa que otros militares tuvieran, o incluso esa cúpula militar que, como usted lo ha dicho, hay guardias nacionales buenos y hay guardias nacionales malos. Si hubiese dentro de esa discriminación guardias nacionales que también estuvieran entonces molestos por lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo conozco muchos oficiales activos, tenientes, capitanes y eso, igualito con el mismo descontento, pero ellos se deben a su fuerza y ellos así lo estén matando y su familia esté muriendo de hambre, ellos apoyan a su trabajo, todo lo que hacen. O sea, no se manifiestan porque, cónchale, yo no diría que es miedo, sino respeto, pero ¿respeto a quién? A un presidente que no respeta a su pueblo, porque ellos dicen, ay no, nosotros luchamos por la paz, pero ¿cuál paz? ¿Cuál paz si mandan a esta gente a matar para echarle la culpa a los fascistas? ¿Eso es paz? Para mí eso no es paz. Eso es paz de que anden matando, porque si fuese la Guardia Nacional la que estuviese matando. ¿Por qué matan? Entonces, ¿por qué matan los guardias? Entonces, los guardias nacionales están matando a los guardias nacionales. O sea, eso es incomprensible. O los estudiantes están matando a los mismos estudiantes. Por favor, eso no tiene lógica.
Eso no tiene lógica, de verdad que no. Carmen Yorlet, esposa del sargento Miguel Antonio Parra, una de las 38 personas que han perdido la vida durante estas manifestaciones. Nos gustaría seguir hablando con usted, pero lamentablemente el tiempo apremia en televisión. Seguramente más adelante tendremos una nueva conversación con usted y saber cómo va la justicia, la investigación sobre este asesinato de su esposo, el sargento, que fue asesinado en el estado de Mérida. Muchísimas gracias, de verdad. Usted no sabe lo que nos ha ayudado de que la gente conozca que era un ciudadano más, que no era un guardia nacional, era un padre de familia excelente, un amigo incondicional, un hijo, bueno, que su familia lo adoraba como tío, como hijo, como todo, porque era un ser excepcional, maravilloso, por eso también sería que murió. Pero mis palabras son para la tropa. No dejen a su familia solas. No vale la pena estar apoyando de verdad a un gobierno que no nos quiere, porque donde haya abundancia, si ellos nos quisieran, hubiese abundancia, hubiese satisfacción, hubiese medicamentos a la mano, pero no hay nada. Nosotros no tenemos nada, estamos amarrados de pies y manos. Y como me decía mi esposo, nosotros o la oposición, yo no, porque no, de verdad no participo en esto, ya que esto es un pueblo muy tranquilo, San Juan de Colón es un pueblo muy tranquilo, y pues yo sufro de problemas respiratorios y mi rodilla pues tampoco me lo permite. Si no hay un apoyo militar, él me lo decía, si no hay un apoyo militar, esto jamás se podrá, seguiremos años y años en esta guerra. Eso sí me lo decía, y lo estoy diciendo hoy porque él no está, porque él era una persona que era apolítico. No le gustaba, donde él veía hablar de política, sí se molestaba por todo lo que estaba pasando, pero no opinaba por su condición militar. Pero fue un gran militar y los honores que le hicieron no lo revivieron, porque dio una medalla post-mortem y un reconocimiento que eso nunca jamás lo va a revivir. Pero ojalá y su muerte no sea en vano y salgamos de esta esclavitud que tenemos, de esta opresión donde nos quieren humillar. Yo quisiera que los chavistas, le doy como una recomendación. Ojalá ya todos ellos los montaran en un avión y los llevaran solamente 15 días para Cuba. Pero no a los grandes hoteles, sino al pueblo como tal. Al pueblo, para que vean que allá lo que comen es caraota con arroz en la mañana y arroz con caraota en la tarde. Señora Carmen, una última pregunta y muy breve, por favor, la respuesta. ¿Cuál es ese llamado entonces a la Fuerza Armada, a la Guardia Nacional Bolivariana? La Guardia Nacional Bolivariana, únanse. No solamente crean en su alto mando militar, que su alto mando militar los está mandando a la calle, que los acribillen. Únanse, ustedes son más. Defiéndanos, por favor. Nosotros no tenemos quien nos defienda. Se le ha hablado a la ONU, se le ha hablado a todos los países, nadie nos ayuda. Los únicos que pueden son ustedes, la tropa, los tenientes, los capitanes y podría decir que hasta los mayores. Únanse, por favor, defiéndanos. Nosotros no tenemos quien nos defienda. Nosotros estamos solos, no tenemos a nadie. Tenemos un presidente que es un ignorante. Tenemos unos dirigentes que lo que tienen son millones y millones de dólares en todos los países. Dice que que ellos ayudan a los pobres. ¿Cuáles pobres? Si nos están hundiendo, a nosotros cada día nos están haciendo más pobres. Es más, mire, mi esposo, ¿sabe qué? Tuvo que ir a pedir una batería prestada a un amigo en Santa Ana del Táchira porque él no conseguía una batería para poderse trasladar. Un compadre de él se la prestó porque no conseguía una batería para comprar. Imagínate, o sea que dentro de, cuando yo ya me quede, yo tengo también mi carrito, me quede sin batería, pues habrá que parar el carro porque ¿dónde vamos a buscar una batería? No hay baterías, no hay nada, por favor. Nosotros éramos felices y no lo sabíamos, teníamos de todo, comprábamos todo lo que queríamos, mayonesa Hellman, la Torre del Oro, de todo. Ahora no, solamente compre lo que pueda, compre de lo que hay y si no hay, pues no coma, así de sencillo. Espero que nos ayuden, por favor. Estamos solos, ayúdenos. Ustedes son los únicos que nos pueden ayudar, porque los muchachos solamente están con consignas, participando y con velitas, prendiéndole al Espíritu Santo, pero una guerra no se gana así. Por favor, militares, ayúdenos. Y yo sé que hay unos oficiales de alto rango que nos quisieran ayudar. Son los únicos que nos pueden ayudar. Y muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Bendice, Señor, a todos los guardias nacionales, a todos los venezolanos, Padre Santo, para que salgamos de esta crisis tan dura. Gracias.
La tarde, fin de semana. Continuamos en la tarde del fin de semana. Saludamos a esta hora a Raúl Vallejo, embajador de Ecuador en Colombia y quien nos acompaña desde el norte de la capital. Buenas tardes, embajador. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta posibilidad de dirigirme a la audiencia de NTN24. Embajador, sabemos que en este momento Ecuador quiere establecer un nexo bastante fuerte con el resto del mundo en materia de turismo, quiere vender a su país, pero antes de eso debo preguntarle, ¿de qué depende la economía ecuatoriana y cuál es el fuerte de esa economía del país? Bueno, la economía ecuatoriana tiene un fuerte que es su exportación de petróleo y la economía no petrolera depende de la exportación, por ejemplo, de banano y la exportación de camarón. En este momento el turismo, por ejemplo, ocupa el cuarto rubro de la economía nacional. Dentro de ese turismo, ¿qué tan fuerte es precisamente el nivel de aceptación a nivel internacional de ir a hacer turismo? Porque todos hablan de Ecuador y asumen que el turismo es única y exclusivamente de las Islas Galápagos, por ejemplo, cuando se habla de Ecuador. Pero más allá de eso, ¿qué hay en su nación? Sí, Ecuador es un país pequeño, pero también es un país mega diverso. Así como nosotros tenemos las Islas Galápagos, que quedan a 2 horas y media en vuelo desde la ciudad de Guayaquil, nosotros tenemos, por ejemplo, desde la ciudad de Quito a menos de 5 horas, 4 horas y media de carretera, la playa. Hacia el oeste y hacia el este tenemos la región amazónica, también desde la capital, a 4 horas de la capital, por unas excelentes carreteras. Asimismo, hacia el sur tenemos a 1 hora y media de la capital la posibilidad de hacer andinismo en el volcán activo más alto del mundo, que es el Cotopaxi. Y hacia el norte, a 1 hora y media, también tenemos una región maravillosa, que es la región de los lagos. Entonces, eso determina que el Ecuador tenga su condición de biodiversidad como una de las características que lo vuelven un destino turístico muy apetecido. Actualmente, embajador, ¿cuánto puede ser el ingreso por turismo en el Ecuador y a qué se aspira a llegar? Bueno, en el año 2012, el ingreso por turismo fue de 1.039 millones de dólares. Hasta septiembre, que son los datos que se tienen cortados del año 2013, la cifra llegaba a 860 millones de dólares y se espera que para el año 2014 podamos cumplir la meta de 1.500 millones de dólares. El Ecuador le apuesta al turismo como un motor económico en el corto plazo. Embajador, en este momento la economía ecuatoriana, si la pudiésemos evaluar del 1 al 10, ¿en qué lugar la ubicaría, digamos, en materia interna? Cuando hablo de eso, pues hablo del poder adquisitivo del ecuatoriano, del salario mínimo con respecto a los países de la región. ¿Y cuál es la evaluación entonces que se le puede dar también en el Ecuador en materia de empleo y de inflación, por ejemplo, del abastecimiento en el país? ¿Qué también le ha ido a Rafael Correa en esa materia? Bueno, desde hace algún tiempo la gente vive hablando los especialistas y el mundo académico vive hablando de lo que se llama el, entre comillas, milagro ecuatoriano. Yo creo que no hay ningún milagro, lo que hay es un plan económico muy consistente, perseverante y que se ha venido desarrollando desde el año 2007, en el que el gobierno de la Revolución Ciudadana asumió el poder en el Ecuador. Esto ha significado, por ejemplo, que por primera vez el costo, en el año 2013, que el costo de la canasta básica esté por debajo del salario mínimo. Esto es muy importante porque significa que el poder adquisitivo del ecuatoriano mejoró notablemente. Además, esto está unido a una fuerte inversión en obra pública. Los presupuestos se han triplicado en educación, en salud, se ha invertido
cerca de 7.000 millones de dólares en las nuevas carreteras del Ecuador. Es decir, hay una obra pública que ha sido capaz de generar enorme empleo y al mismo tiempo de haber mejorado sustancialmente lo que sería la conectividad dentro del país, porque no solamente se trata de carreteras, sino de puertos y también de aeropuertos. En otras palabras, es una economía en la que el presupuesto, por ejemplo, del Estado cada vez depende menos del ingreso petrolero. Y es una economía que apunta a modificar sustancialmente la matriz productiva. En otras palabras, nuestra idea es que a partir del año 2017, hoy día se están construyendo 8 centrales hidroeléctricas, a partir del año 2017 la matriz energética del país sea una matriz que básicamente hidroeléctrica y que la matriz generada a través de la generación termoeléctrica sea mínima. En otras palabras, un 95% de energía limpia y un 5% de energía termoeléctrica a partir del año 2017. Eso obviamente bajará sustancialmente los costos de producción de la industria y también implica una modificación sustancial de la matriz productiva. Lo que nosotros queremos es aprovechar las posibilidades extractivistas que tiene el país hoy día para salir del extractivismo y poder tener una economía que no dependa necesariamente del petróleo. Ahora, embajador, ¿quiere decir que con este milagro económico, como lo han tildado algunos, que usted mismo ha dicho, que no es un milagro como tal, sino que obedece directamente a la nueva implementación de políticas económicas, aquellos que se fueron en alguna época de Ecuador, que resultaba también ser un país donde muchos se iban hacia otras naciones, sobre todo hacia Europa, están ahora regresando, están buscando mejores futuros dentro de su propio país que en algún momento dejaron? Sí, la gran migración que se dio de ecuatorianos, sobre todo hacia España, Italia y Estados Unidos, se acentuó durante los años de la crisis económica, la crisis bancaria, en 1999, 2000, 2001, años en los que esa crisis nos llevó a la pérdida de la moneda nacional. Hoy día hay un plan de retorno para esos ecuatorianos. Muchos de esos ecuatorianos ya se asentaron en esos países. Usted sabe que los movimientos migratorios pues hacen que la gente termine radicándose en los países porque crean vínculos, tienen hijos, compromisos, parejas, etc. Pero hoy día hay un plan de retorno en el que se llama a los ecuatorianos que quieran regresar a que puedan hacerlo en mejores condiciones de las que tuvieron cuando se fueron. Embajador, si yo fuera ecuatoriano y voy a regresar a mi país y quiero contribuir a este plan de país de convertir a Ecuador en una potencia turística, ¿cuáles serían tal vez los beneficios, las ayudas que me daría el gobierno? Sí, hay facilidades, incluso para el plan de retorno, porque hay cupos para regresar, es decir, que la gente pueda traerse su menaje de casa, su vehículo, si lo quiere. Hay créditos blandos que se llama para montar este tipo de empresas. Hay facilidades de empleo en el sector público, sobre todo en el sector de docentes. Y en el caso del sector turístico, el sector turístico es un sector en expansión. Es un sector que, por ejemplo, actualmente genera alrededor de 100.000 empleos directos y obviamente eso multiplica las posibilidades de trabajo, más aún si el objetivo es que el turismo pase a ser, digamos, el tercer rubro más importante de nuestra economía. Embajador, ¿qué tan difícil es incentivar el turismo en un país como usted lo ha dicho, pequeño, entre comillas, digamos, en parte geográfica, pues, en espacio territorial? Obviamente, cuando tiene gigantes en turismo, gigantes en economía y gigantes también en territorio, como lo puede ser Perú, como lo puede ser Colombia o como lo puede ser Brasil. Bueno, Ecuador tiene algunos atractivos naturales que lo hacen diferente. Nuestras playas, por ejemplo, nosotros tenemos 500 kilómetros de playa y nuestras playas tienen una particularidad. Son playas
en su mayoría todavía poco pobladas, que en su mayoría son playas muy anchas, son playas de 80, 90 metros de ancho, que en comparación con otras playas mucho más pequeñas de ancho, la vuelven una playa muy atractiva. Pero además, por ejemplo, el Ecuador tiene todo lo que es el bosque húmedo tropical de la Amazonía. En la Amazonía hay un turismo de aventura muy importante y que queda, digamos, relativamente cerca de las ciudades principales. Como le dije, a 4 horas de Quito, por una excelente carretera, usted está en el corazón de la Amazonía. De la misma manera, el Ecuador tiene, por ejemplo, en el caso de Quito, un centro histórico, tal vez uno de los mejores centros históricos en el sentido de conservación y en el sentido de tamaño que existe en Latinoamérica, con cantidad de iglesias coloniales, museos de arte y posibilidades de andar en el centro histórico con total y absoluta seguridad. Ahora, embajador, fíjese que antes... Cuenca, por ejemplo, Cuenca fue catalogada como, es una ciudad al sur del Ecuador, fue catalogada como el mejor destino para jubilarse. Ahora, embajador, fíjese que antes de pasar a otros temas que también me interesa tratar con usted, si yo le dijera, deme 3 puntos, 3 cosas, un resumen de por qué yo deba ir a Ecuador a hacer turismo, ¿cuáles serían? Bueno, porque el Ecuador es un país mega diverso que tiene amplias posibilidades. Es un país seguro y es un país que está al acceso de muchos bolsillos para hacer turismo. Embajador, en otro orden de ideas, ¿qué le parece a usted la situación en el continente latinoamericano donde hubo una reunión de UNASUR en Venezuela con cancilleres para establecer un poco de qué es, o para dar a conocer tal vez a cada uno de los países qué es lo que está ocurriendo allí, buscar tal vez ese diálogo? Bueno, hoy los cancilleres están reunidos por un mandato de UNASUR y creo que eso es importante en la medida en que permite el diálogo. El diálogo en cualquier situación siempre va a ser positivo porque permite acordar aquello en lo que no se está de acuerdo, porque permite en definitiva mirar lo que todos queremos para todos los países de nuestra América, una convivencia en paz. Embajador, ¿cree usted que, por ejemplo, y hablando de la OEA, obviamente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha caducado, ha perdido vigencia, se ha quedado en el pasado? La posición del Ecuador frente al sistema interamericano de derechos humanos es la de entender al sistema en su totalidad como un espacio que los países han construido y que han procurado para sus relaciones frente a este tema. Hay que distinguir 2 instancias. La una es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José y la otra es la Comisión de Derechos Humanos con sede en Washington. La posición del Ecuador ha sido muy clara. Nosotros creemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe estar en un país signatario del Pacto de San José. Y Estados Unidos no es signatario del Pacto de San José. Estados Unidos no ha ratificado ninguna de las cartas de derechos humanos en el mundo. Entonces, ¿por qué ahí tiene que quedar la sede de la CIDH? Nosotros también sostenemos algo que es un principio. La CIDH no tiene la facultad de dictar medidas cautelares. La CIDH es un organismo que en su reglamento, sin que los estados se lo hayan aprobado, decidió dictar medidas cautelares. No nos olvidemos que las medidas que dicta la CIDH son sugerencias a los estados. La que sí tiene potestad para dictar medidas cautelares, y nosotros reconocemos aquello, es la Corte Interamericana. Son 2 instancias distintas que no siempre están muy claras en el imaginario de las personas e incluso en el difundir de las noticias, tal vez porque tienen incluso la misma sigla, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Comisión es una instancia que recomienda cosas a la propia Corte y que sugiere cosas a los países. Los países, ante una sugerencia, están en la potestad de aceptarlas o no. Esa ha sido la posición del Ecuador
y eso es lo que ha planteado la comisión, por ejemplo, de la OEA, integrada por Uruguay y por Ecuador, para la próxima asamblea en términos de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, pero también, y también dentro de ese fortalecimiento, señalar el fortalecimiento de las relatorías, de todas las relatorías al respecto. ¿Es entonces embajador la razón por la cual el gobierno ecuatoriano ha rechazado las medidas cautelares de la CDH que estaban a favor de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa? Bueno, esta ha sido una posición desde hace muchos años atrás del Ecuador, no es una posición reciente. Pero en el caso que usted señala, allí hay una cosa juzgada en todas las instancias judiciales del Ecuador. Es decir, hay una corte que emitió una sentencia, esa sentencia fue apelada a otra corte, esa corte ratificó la sentencia y finalmente esa nueva sentencia fue apelada a lo que se llama la instancia de casación. En otras palabras, ha habido un debido proceso en un sistema judicial que nosotros creemos pues, que es el sistema institucionalizado del Estado ecuatoriano. Entonces, defendemos la institucionalidad del sistema. No se ha saltado ninguna instancia, nunca los sindicados estuvieron en indefensión jurídica, siempre estuvieron en las instancias. Lo que sucede es que no les favoreció por una razón muy simple, porque no es un problema de injuria. Aquí habría que aclarar, los señores que usted señala demandaron al presidente acusándolo de crímenes de lesa humanidad, pusieron una demanda penal. Y como no pudieron probar aquello en esa demanda penal, pues simple y llanamente la Corte señaló que aquello era una demanda temeraria y maliciosa. Y entonces hubo lo que se llama en derecho una contrademanda. Entonces hay que entender con claridad qué es lo que ha pasado en esto. ¿Y qué decirle entonces, embajador, a aquellos sectores de la oposición ecuatoriana que aseguran que se tienen que ir a instancias internacionales porque al igual que en otras naciones existe tal vez una justicia a favor de un gobierno o existe el control de ciertas instancias judiciales y de seguridad en manos del gobierno y no propiamente a una justicia plural? Bueno, que están totalmente equivocados y que simplemente recurren a un argumento que pretende deslegitimar un sistema judicial que fue reformado, que fue como nunca reconstituido a partir de una serie de concursos, de méritos y de oposición hasta llegar a donde ha estado esa conformación y que ha tenido una vigilancia y una transparencia que nunca ha tenido la constitución de una corte en el Ecuador, donde en el pasado simplemente se ponían de acuerdo para nombrar a los jueces y los partidos políticos se repartían el número de jueces que tenían. En esta oportunidad ha habido una comisión internacional, por ejemplo, en donde ha estado el juez Baltasar Garzón y otras personalidades que han estado dándole seguimiento a todo el proceso de escogitamiento de los miembros de ese sistema judicial. Embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Y obviamente no puedo cerrar sin su invitación entonces para hacer nuevamente turismo en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es importante que la ciudadanía colombiana considere al Ecuador como un destino turístico. Acá hay algunos fines de semana de 3 días, cosa que es un invento colombiano maravilloso. Se puede disfrutar, se puede viajar al Ecuador, se puede hacer un turismo de aventura, un turismo de playa, un turismo de museos y sobre todo un turismo gastronómico. La gastronomía ecuatoriana es muy buena y les aseguro que saldrá bastante más barato que ir a cualquier otra parte del mundo. Embajador, cuando termino las entrevistas acostumbro a dar 5 nombres o 5 frases para que me las defina en una palabra si es posible, por favor. Y la primera de ellas sería obviamente Ecuador. Maravilla. Turismo. Opción. OEA. Reunión. CIDH. ¿Cuál? ¿La comisión o la corte? La comisión. Comisión. ¿Y cómo definiría comisión? Comisión. Si le digo, por ejemplo, Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela. Rafael Correa.
presidente del Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana. ¿Oposición venezolana? Juego democrático. Muchísimas gracias, embajador, por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Embajador ecuatoriano, gracias. Gracias a usted.